RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, y también le damos la bienvenida al mayor José Luis Gil Becerra, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no? Quienes en realidad cumplieron una proeza, ¿no? Capturar al cabecilla terrorista Abimael Guzmán y también a la cúpula de este grupo subversivo, el grupo terrorista, ¿no? Que sembró terror en nuestro país entre el 80 y 90, ¿no? Bien, y con él queremos conversar justamente un tema que se ha planteado, y lo ha planteado un legislador del Frente Amplio, Rogelio Tubto, ¿no? En el sentido, ha propuesto indultar al cabecilla, al terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Para iniciar un proceso de reconciliación nacional. Mayor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto de tenerlo nuevamente acá en RCR. ¿Cómo está? Muchas gracias por la cordial invitación y estoy llano a sus preguntas. No es casual que se proponga este tipo de propuestas, ¿no? A ver, la experiencia de 30 años en lucha contra el terrorismo, en DIRCOTE y en otras unidades, te deja con toda claridad la idea de que nada en terrorismo, nada es casualidad. Nadie aparece en un sitio por gusto, nadie dice algo por gusto si es que está relacionado con el terrorismo. Por lo tanto, la expresión de un congresista podría parecerle al común de la población una expresión común, pues algo que, o un exabrupto, pero no. Eso responde a una estrategia de Sendero Luminoso que ahora la vamos a pasar a detallar. Pero además es la punta del iceberg de lo que está pasando, que venimos advirtiendo en reiteradas oportunidades de cómo Sendero Luminoso, desde la caída de Guzmán hasta la fecha, ha concebido, estructurado, desarrollado y ejecutado hasta el momento una estrategia que le permita, primero, acceder a la libertad de sus líderes y segundo, crear condiciones para poder tomar el poder en el futuro, en el mediano largo plazo. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros, los peruanos, hemos sufrido el embate del terrorismo y nos han costado vidas humanas. Miles de familias enlutadas en el más profundo de los dolores que un ser humano puede tener, como es la pérdida de sus seres queridos. Y no podemos olvidarnos de lo que nos hicieron. Por lo tanto, hay que tomar medidas. Ahora, usted en las veces que hemos conversado acá cita bastante un documento elaborado por Sendero Luminoso, ¿no? El plan de construcción, ¿no? Ese plan de construcción establece todo este tipo de acciones, ¿no? Sí. Mire, la organización terrorista Sendero Luminoso se ha basado desde sus inicios, desde los albores de esta organización, desde 1964 hasta el año 79, en que hubo todo este proceso de reconstrucción de esta organización, culminando con el inicio de la lucha armada en 1980. Lo han hecho a través de documentos. Quiere decir que todos sus debates, todos sus acuerdos, todas sus propuestas, todas sus estrategias terminan plasmado en un documento, ya sea en sus congresos, ya sea en sus conferencias nacionales, en sus conferencias nacionales ampliadas, cualquiera de esos eventos, se plantean al debate los documentos, y no ha dejado de ser así. Por lo tanto, después de la caída de Guzmán y de todas estas pedidas de acuerdo de paz, ellos en el 2003 inician un nuevo proceso, que es el proceso de la segunda reconstitución, o sea, volverse a constituir como organización. Y formulan un documento, este documento que es estratégico para todos. Con mucha mayor énfasis puedo decir que es estratégico para los funcionarios públicos. Tenemos la obligación de conocer este documento, los funcionarios públicos, congresistas, ministros, todos los funcionarios públicos, porque justamente el blanco de ataque de Sendero Luminoso, ya sea como ellos llaman en tiempo de paz o ya sea en tiempos de guerra, siempre va a ser el Estado, ¿no es cierto? Antes eran muertos, hoy es hacer... Y esto mediante la infiltración. Claro, el plan de construcción
porque así lo han llamado ellos, es la construcción del partido en varias, o de la organización en varias áreas o en varios planos. La construcción ideológica, la construcción política, la construcción organizativa, la construcción del frente, la construcción de las masas y la construcción del ejército guerrillero, entre otros. Quiere decir que todo aquello que alimenta su organización para crecer o para desplazarse hacia las autoridades, tiene que estar contenido en este plan, ¿no es cierto? Se llama el plan de construcción. Y leyéndolo, releyéndolo, estudiándolo, ¿qué encontramos, por ejemplo, ¿no? Que en la parte que considera, por ejemplo, el frente, dice bien clarito, dice, ¿no? Ordena, ¿no? Ordena como una consigna, dice. Aplicar y asumir la política marxista de Frente Unido. ¿Y qué más dice? Dice, incluso debe hacerse relaciones diplomáticas con organizaciones religiosas o de otros países, u otras posiciones, ¿ah? Mira, no necesariamente tienen que hacer relaciones con la única posición ideológica, la de ellos, sino otras posiciones. Dice, hasta congresistas e intelectuales o gente de izquierda. Quiere decir que ellos van a vincularse, a relacionarse, a llevar su mensaje, a llevar sus propuestas, que son una estrategia política para alcanzar sus objetivos, ya sea con religiosos, con otras posiciones, con congresistas, con intelectuales o con gente de izquierda. Entonces, está dicho en el plan. Lo que quiere decir que lo que haya dicho el congresista Tucto, ¿no es cierto?, no es un exabrupto académico. Obedece a esta directiva. Obedece a un plan. Ahora, yo no acuso al congresista Tucto de que sea parte de Sendero, sino que es parte del cumplimiento de la estrategia. Dos hipótesis. La primera, o no tiene conocimiento de este documento y de este plan de Sendero Luminoso y no es de Sendero, ¿no es cierto?, y ha sido embaucado por sus huestes las huestes de Abimael Guzmán para decir esto, o está plenamente consciente de lo que está diciendo porque es parte del plan. Entonces, que defina. Por eso el Congreso de la República, yo felicito a los congresistas que hayan, el día de ayer han... La Junta de Portavoces ha condenado eso. Ha condenado, ¿no es cierto?, que estas expresiones, porque no son solo expresiones, señor. Esto refleja, como la punta del iceberg, que detrás de esa expresión hay todo un trabajo de Sendero Luminoso. Es un accionar. En cualquiera de sus formas, así es. O sea, es el plan de acción que están ejecutando ellos. Así es. Este plan de acción es igual en resultados, ¿no es cierto?, porque lo está diciendo un congresista, como los juicios que nos han ganado en el extranjero, como las marchas que ellos realizan en el norte, en el sur, ¿verdad?, para promover la violencia, entre comillas, para acercarse a la población, ¿no?, etcétera. Entonces, este plan, perfectamente construido durante varios años por ellos, ha cubierto todo, ha cubierto absolutamente todo. Entonces, ya tenemos acá unos congresistas que están hablando de reconciliación nacional. Y hasta yo, bueno, esto no es una hipótesis, esta es una conjetura, y me permito hacer la conjetura, no diría que hasta el hecho de que estemos hablando de reconciliación nacional, que es una reconciliación política, haya sido incluso hasta promovido por Sendero Luminoso en su momento. Pero bueno, es una conjetura. Ahora, ¿qué hacemos? Porque sistemáticamente, tal como usted lo enfoca, Sendero está penetrando en protestas que aparentemente tienen, son exigencias previsibles, en algunos casos, o sea, justas, pero penetran ahí, penetran en el Congreso. Usted dice que también en el aparato estatal en su conjunto han penetrado. Estamos de brazos cruzados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay sistemáticamente un reposicionamiento, ¿no? Hay que hacerle recordar a todos los peruanos, incluyendo autoridades y no autoridades, que Sendero Luminoso nos infligió dolor a todos, al Estado, a los ciudadanos, a las autoridades, a todos. Por lo tanto, hoy, si no queremos volver a sufrir en el futuro o dejar a generaciones
que vayan a ser dañadas por Sendero Luminoso en el futuro, todos debemos poner nuestra parte, en todo sentido. Los políticos deben hacer su trabajo. Los políticos deben hacer su trabajo, de estar atentos de que ellos son parte del blanco objetivo de Sendero Luminoso para lograr determinadas circunstancias. De eso vamos a hablar en un segundo. Los ciudadanos, los padres de familia, cuidar a sus hijos de esta infiltración ideológica y política, ¿verdad? Nosotros los que opinamos, hacer docencia contraterrorista, y nos han chancado, nos han dicho 50 cosas, que somos montesinistas y que queremos que crear un ambiente de terrorismo, y eso es falso. Hoy trabajan mucho en redes ellos, ¿no? Claro, trabajan en redes. Estos son parte de este equipo de trolls, ¿no?, que trata de desbaratar. Pero fíjese una cosa curiosa, hasta el momento ningún miembro de Sendero Luminoso dentro del Movadef se ha atrevido hasta ahora a decirme que esto es falso, que este documento es falso. No pueden hacerlo. Y por estrategia no responden, ¿verdad? Pero está bien. Eso significa, con su silencio, están reconociendo de que este documento es real, que este documento llegó a toda la organización y que este documento se está cumpliendo paso a paso la estrategia que han hecho. Ahora, un tema grave, si nosotros lo vemos como la punta del iceberg, ¿no es cierto?, es que no solamente es la expresión de un congresista que ha dicho, bueno, debemos ir a la reconciliación nacional. Ese es el reflejo de que algo está pasando por dentro. No sabemos cuántos más están siendo conquistados o están siendo, tienen acercamiento con estos operadores de Sendero Luminoso. ¿Y qué va a ser lo grave? Cuando en algún momento no nos demos cuenta y ya sean más los legisladores que piensen de esta forma y ya sean más los que pueden influenciar en dar una norma u oponerse a una norma. O sea, ese es el riesgo. Es el riesgo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué cree que Sendero, a través del Movadef, quiere tomar el Congreso, quiere meterse al Congreso a través de su partido político que quieren formar? ¿Para qué? Para tener mayoría de congresistas, para dar normas que les favorezcan, para liberar a sus presos. O sea, el Congreso es un objetivo estratégico para ellos, para llegar. Necesitan llegar al Congreso, no solamente para que los congresistas salgan a decir estas cosas, sino para usar el poder del congresista, ¿no?, en la firma o en el veto de una ley. Ese es el peligro en el futuro, ¿verdad? Ahora, llama la atención, Mayor, que en realidad, por ejemplo, bueno, Marco Arana se ha tenido que pronunciar, él es el líder de la bancada de Frente Amplio, ¿no?, en el Congreso. Pero no así, por ejemplo, otros dirigentes de izquierda, como Gregorio Santos, como Verónica Mendoza, que mantienen un silencio pero absoluto respecto a estos temas, como si esto no le afectaría a la opinión pública, como si esto fuese algo totalmente que no está dentro de los debates políticos que está realizando en el país. ¿Por qué entonces hacerse ajeno a este tipo de cosas, o es que también están en este mismo juego? Sí, a ver, yo voy a ser absolutamente objetivo con este tema, pero le puedo decir que la misma izquierda, la izquierda que hoy tenemos en el Congreso y la que existe políticamente, ¿no es cierto?, tiene variedades ideológicas. Unos son marxistas-leninistas, otros pueden ser marxistas-leninistas maoístas, otros son solamente progresistas sin ser marxistas-leninistas, como el padre Arana, el congresista Arana. Él es un progresista, es un hombre que no profesa ni a Marx ni a Lenin. Lo que sí lo hacen los otros congresistas, como Marisa Glave, como Verónica Mendoza, ellos tienen un contenido ideológico. No lo dicen públicamente porque es un poco complicado para ellos. ¿Por qué? Porque la cercanía de esta facción es más cercana al MRTA que a Sendero Luminoso. ¿Y cómo se da cuenta usted, por ejemplo, en el pronunciamiento de Verónica Mendoza, del Frente Amplio, perdón, ¿no?, cuando dice nosotros el Frente Amplio, ¿no?, somos humanistas, bueno, dan todas sus ideas, no dicen ahí que sean marxistas-leninistas, pero dice, rechazamos la libertad del genocida Abimael Guzmán, pero no dicen de Polay.
pero no dicen de la libertad de Peter Cárdenas Schul. No hablan del MRTA. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque no los consideran terroristas. A los del MRTA los consideran luchadores sociales que ya pagaron su condena y necesitan otra oportunidad. Los de Sendero no. ¿Ah? Ya, eso es una parte, ¿no? Una facción. Eso abona un poco también en la inserción rápida que ha tenido Peter Cárdenas Schulz, ¿no? Así es, Porque claro. que asiste a eventos, Hasta manda a Twitter ahora, ¿no? conferencias, a foros. O sea, está haciendo una vida social del lado de esta gente que justamente usted está señalando. Y tómeme la palabra, hoy día 4 de abril, ¿no? Tarde o temprano usted los va a ver cercano a ellos. Tarde o temprano los va a ver en una reunión, en un evento, Bueno, ya los hemos visto, los estamos viendo ahora. Galvez Olaechea, por ejemplo, estuve en una presentación del libro, el número 2 del MRTA, que nosotros hemos capturado y hemos encarcelado. Ahora es ya un escritor y es ya parte de la vida política. O sea, a veces creo que no hemos aprendido nada de la lucha contra el terrorismo y me dolería mucho saber de que no nos interesa la sangre que ha derramado el pueblo peruano a manos del terrorismo. Y eso es muy peligroso. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso nosotros estamos empeñados en hacer docencia contra el terrorista, sin levantar fantasmas, con documentos en la mano, con hechos objetivos. Este plan de construcción está en el atestado número 7/2014 de la DIRCOTE, donde los presuntos autores son Manuel Fajardo, Crespo Bragairac, Esquivel Caicho, etc. Son 28 presuntos autores y son como 10 no habidos y son 11 muertos en cárcel. Una cosa mayor. Este es un instrumento que está dentro de un proceso judicial. En función de lo que usted acaba de mencionar, se está anunciando, por ejemplo, una huelga magisterial. Se está anunciando que mañana es el primer paro, que el 14 hay un plenario para ir a debatir si es que se reinicia la huelga indefinida. Pero también hemos visto información circulando en algunos medios de comunicación, muy poco, por supuesto, y en las redes sociales un poco más, que previo a estas movilizaciones, se están dando reuniones, se están dando encuentros, se están dando todo un mecanismo de organización donde no solamente están participando parte del magisterio que está coordinando con CONARE, sino también otras organizaciones. Entre ellas se menciona, por ejemplo, algunos organismos de fachada que maneja Movadef, y que están preocupados, por ejemplo, en organizar y en construir la fuente de financiamiento de estas movilizaciones. Y ya el domingo, por ejemplo, en Lambayeque había una reunión conjunta donde han estado los ronderos, los productores de maíz, los productores de arroz, los maestros, haciendo un frente amplio para debatir supuestamente los aspectos políticos de la coyuntura, pero también las futuras acciones, entre ellos los paros magisteriales y otras movilizaciones que se van a realizar. Entonces estamos frente a una organización que está en movimiento, pero que nadie lo quiere ver. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación cuando a nadie le está preocupando esta situación? Y cuando se habla de este tema, inmediatamente salen algunos medios y algunos voceros a decir, se está criminalizando la protesta. Bueno, usted sabe que esa palabra de criminalizar la inventó Sendero, pues, ¿no? Ellos en el año, después de la captura de Guzmán, a partir del año 95, usaron la palabra criminalizar. Si usted hace una investigación de quién inventó esa palabra, fue Sendero Luminoso, justamente porque ellos se metían a las protestas y la forma de parar, de frenar políticamente estas protestas era denominándolas. Como se están metiendo ahora. Como se están metiendo ahora. Por eso que ellos también crearon la palabra de reconciliación nacional, porque ellos desde el año 2003 vienen planteando la reconciliación como parte de una estrategia. Entonces, ¿qué más quieren? Ya la tienen incluso, la palabra nomás, no decir, la palabra ya la tienen en los títulos de los documentos oficiales. Ya tenemos congresistas hablando de reconciliación. Ya tenemos Museo de la Memoria. Ya tenemos Museo de la Memoria. O sea, que han avanzado. Y es más, están poniendo como ejemplo lo ocurrido en Colombia. Dicen, ¿no? Podemos avanzar en esa dirección, ¿no? Ahí, por ejemplo, ellos están subiendo contra una organización que no es afín a ellos, ¿no? Porque las FARC son marxistas-leninistas, pero Sendero Luminoso es marxista-leninista maoísta. Pero
les interesa eso. ¿Por qué creen que con el indulto a Fujimori ellos no se metieron? No se pronunciaron, porque claro, si le dan el indulto a Fujimori, también le pueden dar el indulto a Abimael Guzmán. Entonces no han hecho ninguna protesta. Usted no ve a Sendero Luminoso como que debería estarlo, ¿no es cierto?, en las calles, pronunciándose y combatiendo el indulto, pero no. ¿Por qué? Porque dice, bueno, también queremos el indulto para Abimael Guzmán. O sea, todo esto es una estrategia. Hay mentes que están pensando, ¿cómo se llama?, en todos los aspectos de la nación, en el aspecto ideológico, en el aspecto político, en el aspecto organizativo, en el aspecto social. A ver, en el año 90... Perdón, mayor, que le haga un paréntesis. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con la adopción de posiciones, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la defensa de derechos humanos, todo aquello que confluya a generar una plataforma común. ¿Ahí están ellos también? A ver, después de la caída del muro de Berlín en el año 89, se da el Foro de Sao Paulo, como ustedes saben, en la que se reúnen todos los dirigentes de la izquierda mundial, básicamente sudamericana, en Sao Paulo, y trazan una estrategia. ¿Por qué? Porque la izquierda estaba cayéndose en el mundo, se caía, ¿no? Se cae. Entonces, ¿cuál era la estrategia para ellos, para poder lograr tomar el poder? Estamos hablando de 1990. Y en este Foro de Sao Paulo establecen, en general, 4 líneas claras de lucha para que las adopten los países. La lucha por el indigenismo, la lucha por la ecología, la lucha de clases, inclusive, ¿no es cierto?, el tema de la religión. Son 3 o 4 líneas claras por las que ellos comienzan a transitar. Y mire usted, cuando esa estrategia se aplicó en Sudamérica, desde el año 90 hasta la fecha, hemos tenido varios gobiernos de izquierda en Sudamérica, que ahora, claro, están cayendo nuevamente. Entonces, la necesidad de reinventarse, ¿no es cierto?, como izquierda sudamericana. Pero están cayendo no por cuestiones de la falla en la aplicación de la estrategia ideológica, sino por de corrupción. De corrupción, así es. Entonces, en el fondo, pues, cualquier organización política que tenga una postura ideológica, pero que vaya contra los principios morales y aplique corrupción, realmente no tiene ningún valor, no tiene ningún valor ni peso ideológico. Ahora, para finalizar, mi estimado mayor, toda esta situación se genera así de una manera sistemática, ¿no? Aparece un congresista, hay movilizaciones, y cuando uno empieza a revisar un poco lo que ocurre en el interior del país, también se encuentra con que hay encuentros permanentes, ¿no? ¿Y dónde está la inteligencia? A ver, la inteligencia funciona, señor. Eso sí, yo le puedo garantizar. ¿Ya? Funciona, los órganos de inteligencia funcionan. Pero ¿qué ha aprendido Sendero Luminoso en los últimos 20 años? A sacarle la vuelta a la ley, ¿no es cierto? Entonces saben que no deben hablar por teléfono, saben que no deben tener en sus reuniones figuras de Marx, ni Mao, ni Lenin, saben que su lenguaje debe ser variado para poder... para no caer en el delito de apología de terrorismo. Entonces, están encubiertos. El lobo está en medio del corral, pero está vestido de oveja. Porque el lenguaje ha cambiado. Entonces, es la forma de sacarle la vuelta a la ley. ¿Los organismos de inteligencia saben? Sí, señor. Están informados. El presidente, los ministros, los viceministros, están informados. La inteligencia continúa haciendo su trabajo, pero ¿no los puedes capturar? Sí, no los puedes capturar, porque no tienes pruebas en este momento. Pero que la organización avanza, vigorosamente. Claro, porque está en un lenguaje político más acorde entonces con los mecanismos y los marcos legales que tenemos ahora. Están utilizando entonces esto. Así es. Pero ha sido un cambio de forma, no de fondo. Yo le digo una cosa, y para ellos infiltrarse es mucho más fácil que para nosotros deshacernos de esa situación. Pues yo le pongo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo estamos discutiendo por este tema del mausoleo que han construido en Comas, que no se puede tocar? Así es. Ya va a tener un periodo de gestión municipal, que va a salir el alcalde de Comas, y hasta ahora no puede demoler ese mausoleo, porque está atrapado en una maraña legal. Es que ellos tienen un equipo de estrategas legales que no solamente actúan en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Así que tienen una alta eficacia en ese aspecto, ¿no? Y tienen medios, y utilizan medios. Sí, por supuesto tienen medios.
RCR, la red que comunica y une al Perú.